tema de cambios jurídicos y movimientos sociales de América Latina. Y yo voy a empezar con una breve discusión acerca de los cambios jurídicos y los cambios del Estado. Por supuesto, los cambios jurídicos en un Estado capitalista. Bueno, yo creo que uno puede mirar desde la revolución industrial, o sea, desde la implantación del capitalismo como suele, que también el capitalismo se ha puesto como una experimentación que se iba más, iba menos y se ajustaba en el proceso, muy especialmente en Europa y muy especialmente en Inglaterra y Francia y después en Estados Unidos, yo qué sé. Pero lo que pasa es que el mismo capitalismo necesitaba de ajustes, necesitó y necesita de ajustes. Y cambia. Es decir, y cambia, y para cambiar tiene que hacer cambios fundamentalmente en el derecho. Y al hacer cambios en el derecho, bueno, reorganiza el Estado. Por lo tanto, el derecho al Estado es dos faces de una misma moneda. Y estos cambios, uno puede mirar que son o bien cambios de ajustes de interés directamente ligado al capitalismo, o sea, el capitalismo mismo tiene que hacer ajustes, pero hay también cambios donde el capitalismo o algunos intereses de mayoritarios capitalistas pierden. Entonces yo creo que nosotros podemos ver didácticamente, porque esto se mezcla, por supuesto, es una cuestión dialéctica, es una cuestión sencillita, que hay ajustes de absoluto interés del capitalismo y pérdidas. Las pérdidas son siempre fruto de la lucha de clase. O sea, cuando la lucha de clase avanza y logra cosas en el Estado y por lo tanto cambia el derecho, nosotros ganamos y por lo tanto el capitalismo pierde. Pero siempre que pierde, intenta hacer ajustes, porque las pérdidas son ajustes, por supuesto, pero siempre intenta hacer ajustes para que las pierdas no sean tan grandes, o más bien se pierdan las pierdas, ¿no? Entonces, este es el juego. Yo creo que si uno mira la cuestión de Venezuela que usted nos ha contado ahora, justo en esto, el capitalismo está perdiendo, ha perdido y está intentando recuperar las pérdidas. Cuando hablabas, si borramos el nombre de Venezuela, podemos directamente poner otros nombrecitos ahí, por ejemplo, Chile de Allende, así igualito, o sea, con las diferencias de la época, de las cuestiones del pueblo, de la misma lucha de clase, de las fuerzas, la correlación de fuerzas, de todo eso, pero el formato es el mismo. El mismo. Sí. Sacamos Táchira y ponemos Antofagasta, a lo mejor tendremos historias muy parecidas. Bueno, Brasil pasa por este proceso ahorita nomás, ¿no? Diferente, por supuesto diferente, con dos grandes diferencias a mi juicio. Una, que la lucha de clase no ha logrado tantos logros como en Venezuela y Chile, por lo tanto las pérdidas no eran tan grandes, todo lo contrario, el capital financiero y el gran capital monopolista estaba ganando, todas las grandes empresas de producción de semillas, agrotóxicos y implementos agrícolas vendían y venden todavía en Brasil más que en cualquier parte del mundo, pero aún así el capitalismo no estaba tan contento, algo le faltaba, a lo mejor porque el capital nacional estaba desarrollando una lucha interna de los capitales, yo qué sé, y bueno, se dan un golpe en Brasil para frenar este proceso de pérdidas que alguien, un sector del capitalismo, perdía. Bueno, por supuesto, el capitalismo al hacer ajustes, hace ajustes que muchas veces son apropiados por la misma lucha de clase. O sea, no necesariamente, como dice, es una relación dialéctica.
Pero las pérdidas hay que tenerse en cuenta que cambian el Estado más fuertemente. Y nosotros vemos, por ejemplo, la lucha de clase logra que los sindicatos se establezcan y que hagan leyes de trabajo, y eso todo en el comienzo del siglo XX, y el Estado ha cambiado. Entonces, yo quisiera decir que para entender las pérdidas, entender cómo la manutención de las pérdidas y el volumen de las pérdidas y además las consecuencias de ellas, hay que analizar un poco la lucha de clase. O sea, si no logramos entender dónde se ubica, cómo se realizan las luchas de clases en América Latina, no logramos entender estas pérdidas y tampoco logramos entender cómo mantener las pérdidas. Las pérdidas para ellos, los ganos, las ganancias que tienen las clases trabajadoras. Bueno, entonces, en este sentido, yo quisiera hacer un breve análisis de lo que se está llamando hoy día el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Y por qué? Porque a mi juicio, yo he leído muchas cosas y prácticamente todo lo que sale, no sé, a lo mejor me falta mucho por leer, pero no veo una interpretación jurídica del nuevo constitucionalismo que ponga en relieve las luchas de clase. Y por lo tanto, que entienda qué pasa por debajo de esas luchas y de estos cambios. Y entonces cree que el cambio que se ha dado en algunas constituciones, entonces algunos dicen, no, empieza en la brasileña y va hasta boliviana. Otros dicen, no, la brasileña no, porque no vale. Vale la colombiana y después... Y otros dicen, no, pero son las andinas nomás, pues los tres andinos que valen como nuevo. Ayer nuestro compañero cubano dice, bueno, ¿y la constitución cubana dónde anda? Nadie la ha emitido. Y yo pregunto más todavía, digo, ¿y la mexicana del 17 dónde se ha puesto? ¿Qué ha pasado? Esto no es un constitucionalismo latinoamericano. Y las propuestas y la realización de las constituciones de Bolívar, las tres constituciones, no se ponen en medio para discutir la cuestión latinoamericana, o sea, discutir por qué y cómo la lucha de clase, en el caso desde de Bolívar hasta hoy, no ha impuesto nuevas formas constitucionales, jurídicas para América Latina, que tienen que ser entendidas como latinoamericanas. Yo creo que este análisis se hace porque falta en el análisis jurídico esta concepción de que el jurídico se somete a una lucha de clase, por lo tanto a estos cambios, ajustes y pérdidas. Quiero decir que los indígenas estuvieron todo el tiempo, 4 siglos y medio, fuera del capitalismo. Contra, por supuesto, pero fuera. No producían y no utilizaban la producción capitalista para nada. O para nada, no, a lo mejor sí, poca cosa, pero estaban fuera del sistema. Eran malos para el sistema, además, porque eran malos, porque ni siquiera querían ser trabajadores y ni siquiera no querían ceder sus tierras. Por lo tanto, por un lado y otro, eran malos. Tan malos que tuvieron que buscar a los africanos para trabajar, porque trabajaban mejor, decían, ¿no? Bueno, ya me van los 20, ahora termino. Entonces, siempre los indígenas fueran, y en un momento en el siglo XX empiezan los indígenas a organizar, a hacer organizaciones, a formar organizaciones para disputar cambios en el derecho en América Latina. O dicho de otra forma, cambios en el Estado latinoamericano. ¿Y qué cambios son? Son la introducción en los sistemas jurídicos de derechos de protección. Y se logra tan fuertemente, entonces eso son pérdidas para el capitalismo.
Entonces empiezan luchas por pérdidas gruesas. La primera pérdida gruesa es la protección de las tierras. Claro, la cuenta en Brasil, yo les voy a dar una cifra, creo que el 20 algo, 30% de las tierras hoy son tierras indígenas protegidas. Falta mucho, por supuesto, pero esas tierras están fuera del mercado. Estas tierras no están puestas al mercado capitalista para vender y comprar. Por lo tanto, hay pérdida. Bueno, estos grupos organizados así tienen logros en América Latina muy importantes. Y los logros muy importantes son cambios hondos en las constituciones que van surgiendo después del proceso de las dictaduras militares y civil-militares de América Latina. Y ahí tenemos la brasileña, la colombiana y después todas las otras diciendo, bueno, hay que proteger las tierras indígenas. Y lo logro va más allá y se cambia la orientación de asimilación del trabajo indígena por la Organización Internacional del Trabajo con la Convención 169, que cambia la 107, que es una convención, esta sí de interés del capital, porque es la obligación de los estados a poner a los indígenas a trabajar en el capitalismo, no trabajar en su siembra, ¿no? Bueno, entonces, estos cambios, luego, muy rápidamente, los otros pueblos, mucho especialmente los pueblos, las comunidades negras, se juntan a este movimiento, pero este movimiento es un movimiento indígena. Y logro poner en la Convención 169 las dos clases, los indígenas, así llamados, y los llamados tribales, que son estas otras categorías. Bueno, ya me va mucho. Para encerrar la cuestión, le digo, hay una cosa además en el siglo XX que vale para América Latina, pero vale para todo el mundo, pero América Latina muy especialmente, que es la cuestión que nosotros en el capitalismo le llamamos de medio ambiente, y que en realidad la realidad nada más es que la deterioración, la podredumbre, eso es podredumbre. ¿Cómo? Lo entendimos. Lo entendimos. Ah, entonces, lo entendimos. Lo entendimos, que es que nosotros, que el capitalismo hace al ambiente. Y por supuesto, ello se llama naturaleza. Bueno, entonces la discusión no es del medio ambiente nuestro. El medio ambiente es darle una escoba y va a limpiarlo. El problema es de la naturaleza, que la destrucción de la naturaleza, la transformación de la naturaleza en tierra para producción capitalista de commodities. Lo más raro es que toda la lucha indígena de América Latina es una lucha por tierra y por lo tanto por la manutención de la naturaleza, y nadie se daba cuenta, ni siquiera los indígenas. Entonces los indígenas en el final del siglo XX, en la mitad del siglo XX, se dan cuenta de que esta lógica ambiental que se está discutiendo es una lógica que siempre han discutido, que siempre está puesto naturalmente en su relación. O sea, la relación con la naturaleza es una relación natural. Entonces, se empieza una discusión mucho más fuerte, porque la protección de las tierras es también la protección de la naturaleza. Pero, y aquí encierro, no así entiende el capitalismo ambiental. Porque, por supuesto, en la cuestión de las pérdidas y ajustes, el capitalismo tiene que hacer ajustes también por la cuestión ambiental. Por la cuestión ambiental también le perjudica al capitalismo. Y también el capitalismo necesita hacer ajustes. Pero estos ajustes que el capitalismo hace en la naturaleza no son capitalismos, o sea, intento no ser pérdidas para el capital, sino que ganancias
ambiental. Entonces el capitalismo le pone como oportunidades. Y esto trampa a mucha gente que defiende la cuestión ambiental. Porque dice la cuestión ambiental no puede permitir que las gentes convivan con la naturaleza. Y profundizan la separación entre gente y naturaleza, diciendo nosotros somos ambientalistas, es decir, no nos gusta gente. Menos todavía las gentes que viven en sintonía buena con la naturaleza. Y entonces son contra, por supuesto, a los pueblos indígenas y a los pueblos que se forman ahí como otros pueblos y africanos y lo que sea. Eso es.